La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Tras meses y meses procrastinando mi suscripción al programa, he decidido hacerme mecenas. La determinación me llegó gracias a una epifanía que viví en mis propias carnes la misma noche de Reyes. Soñé que participaba de una de las desvirtualizaciones cafeteras y disfruté tanto de ese sueño que no dudé en formalizar mi mecenazgo la mañana siguiente. Recomiendo a todas las personas que estén indecisas y se lo puedan permitir a que den el paso como yo. Os agradezco mucho vuestra compañía desde que os empecé a escuchar hace años cuando descargaba los podcasts para escucharlos mientras me dirigía a mi trabajo en la ciudad de Lille. En aquella época, pese a estar lejos de mis seres queridos, al escucharos sentía que yo también era la resistencia y no estaba sola. Un saludo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. We have a new vision for America. Healthcare, in my view, is a human right. I believe that education is the future for this country. And that is why I believe that we must make public colleges and universities tuition free. The United States so clearly has stated that they don't want a war. If they do, they'll make a deal. If they don't, they're just thinking about themselves. And they're selfish and they're stupid if that's what they're doing. Pedimos a Pedro Sánchez que acepte la mano tendida que le hemos hecho desde Navarra Suma. Nosotros estamos dispuestos a que la plataforma Navarra Suma participe en su investidura como presidente del Gobierno de España a cambio de que él se abstenga en la investidura del Gobierno foral en Navarra. Y lamento decirlo así, pero lo digo con todo el ánimo constructivo. Lo digo con todo el ánimo constructivo. Estamos un poco cansadas ya de ver que sobre el papel nos gusta mucho lo que se dice, pero que a la hora de ejecutarlo el Partido Socialista nos deja siempre con las ganas. Que no se confíen, que no hablen de primera investidura porque entiendan que va a haber una segunda, porque yo creo que no podemos perder ni un solo minuto y por tanto no va a haber segunda vuelta. Enviar una carta a Ciudadanos. Una carta a Ciudadanos en la que, de una forma explícita, les convocamos a que se reúnan con nosotros. Hombre, sería fantástico si el señor Gabilondo se abstuviera y, por supuesto, si Más Madrid se abstuviera también. Eso sería una buena señal porque mostraría responsabilidad por su parte y, sobre todo, permitiría que echara a andar la legislatura y que los madrileños vieran que hay un gobierno en la Comunidad de Madrid que se preocupa por sus problemas. ¿Se le ofrecerán ustedes eso mismo a Pedro Sánchez? ¿El qué? La abstención para que eche a andar la legislatura. No, yo creo que son dos cosas que no tienen nada que ver.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Ya es viernes y es 28 de junio de 2019. Se cumplen ya 2 meses de esas elecciones generales y seguimos sin gobierno. La pregunta que tendríamos que hacernos es si los votantes fuimos a votar a tiempo y en participación récord, ¿por qué ellos no hacen lo propio? Y como cada viernes, lo que vamos a hacer también es, aparte de hablar de actualidad, también hablaremos de prensa internacional con Pilar de la Peña, analizaremos la película de la semana, que en este caso es la película In Time, que nos va a hacer reflexionar mucho sobre el capitalismo salvaje y lo importante que también es vivir la vida. ¿Cómo la viven los oyentes de este programa? Así que id incorporándoos, los que estáis en directo, los que escucháis desde la retaguardia, a todas muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Y de vivir la vida, ya saben muy bien aquellas personas que además se levantan cada mañana, de lunes a viernes, para estar aquí con el mejor café, como dice Marelka, dice, ya estoy haciendo café. Por aquí también Rubén dice, ¿tienes mejor la voz? Digo, sí, la tengo mucho mejor, la verdad que ya me lo merezco porque llevo una semana ya con una voz demasiado gangosa. Por aquí también está Angélica, Ayla, Enar, Alberto, Tania, hacía mucho que no te veíamos por aquí, ese broker, Ángel, Edi, Sideralcat, Xavi Gracia, Cristian González. Además, supongo que también os estaréis ya preparando para esas vacaciones en medio de toda esta turra de investidura. El hashtag del programa, recordamos, es La Cafetera Investiturra. El almohadilla, La Cafetera Investiturra. Hay que recordar además que programas como este son posibles gracias a las aportaciones de mecenas, como ese mecenas que escuchábamos al principio del programa. Así que vamos a analizar las portadas, si os parece. Hechos los saludos y los agradecimientos, comenzamos. Darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark. But one day soon, when the sparks all bloom in the chase and back the dark, I'm gonna see you again on them gold streets, standing next to me. I know I'm gonna see you again. I'm not sure that their leaders care for their people. If they do, they'll make a deal. If they don't, they're just thinking about themselves. And they're selfish and they're stupid if that's what they're doing. Así escuchábamos a Donald Trump, que como dice el diario El País, Trump tensa un G20 crucial con duros ataques a sus aliados. Dice, la presión de Estados Unidos trata de rebajar los acuerdos contra la crisis climática, y en concreto en este audio escuchábamos a Trump hablando de los líderes iraníes. Decía, no estoy seguro de que sus líderes, de que los líderes de Irán se preocupen por su gente. Si lo hacen, firmarán un acuerdo, y si no, es que son egoístas y estúpidos. Pero también en Estados Unidos se están produciendo esos debates de los candidatos al Partido Demócrata, y escuchábamos al principio de la apertura a Bernie Sanders, que lo que hacía precisamente era, pues poner en valor la necesidad de un sistema de salud pública y educación pública, y lo hacía así. We have a new vision for America. Healthcare, in my view, is a human right. I believe that education is the future for this country. And that is why I believe that we must make public colleges and universities tuition free and eliminate student debt, and we do that by placing a tax on Wall Street.
Y también ayer conocíamos esa lista de morosos. El diario El País dice 4.000 morosos deben a Hacienda 14.100 millones. La deuda equivale al gasto anual de Madrid en sanidad y educación. Y dice que el 40% de los integrantes de la lista están vinculados, ojo, al ladrillo. No nos sorprende. También dicen el gobierno dice que no habrá otra votación si en julio pierde la investidura. Lo escuchábamos a la ministra Montero, que decía que no se confíe Podemos con esa segunda vuelta de investidura. Ya lo escuchábamos, además esta semana escuchábamos a Pablo Iglesias, que insinuaba que quedarían 2 meses y medio para esa formación de gobierno, es decir, que podían ir a esa segunda vuelta, pero ya dijo ayer la ministra Montero que no se confían. Que no se confíen, que no hablen de primera investidura porque entiendan que va a haber una segunda, porque yo creo que no podemos perder ni un solo minuto y por tanto no va a haber segunda vuelta. Así lo decía la ministra Montero, que también, pues al Partido Socialista se refería Sofía Castañón de Podemos en la noche de 24 horas en Televisión Española, que criticaba precisamente la postura del Partido Socialista. Decía, pues que no se fiaban, no se llegaban a fiar entre lo que firmaba el Partido Socialista y luego lo que terminaba haciendo. Y lamento decirlo así, pero lo digo con todo el ánimo constructivo. Lo digo con todo el ánimo constructivo. Estamos un poco cansadas ya de ver que sobre el papel nos gusta mucho lo que se dice, pero que a la hora de ejecutarlo el Partido Socialista nos deja siempre con las ganas. Vemos que muchas de las cosas que se ponen sobre el papel luego no se llegan a cumplir. Queremos asegurar en un gobierno que eso se cumple. Bueno, precisamente sobre esas relaciones entre el Partido Socialista y Podemos, sobre esa formación de gobierno, hablaremos con Irache García del Partido Socialista dentro de unos minutos. La entrevistaremos aquí en la cafetera para conocer un poquito más sobre cuál es la situación de esa formación de gobierno que tanto llevamos esperando, porque recordamos, ya hace 2 meses que votamos en esas elecciones generales. Si nos vamos hasta la portada del diario ABC, titulan: el gobierno señala a la fiscal general por fallarle en el procés. Sánchez se plantea sustituir a Segarra por no imponer a los fiscales que apostaran por la sedición, como se hizo a la abogacía del Estado, y dice que los 3 presos de Junts per Catalunya piden a Puigdemont y Torra que no bloqueen la investidura. Lo que es cierto es que efectivamente la investidura está ocupando toda la agenda política. Sin embargo, no se está concretando prácticamente nada. El diario El Mundo dice: los socios de Sánchez no aplauden el discurso de las víctimas de ETA. Podemos, PNV y Esquerra Republicana eluden respaldar en el Congreso a la hermana de Miguel Ángel Blanco. Y dicen también en el diario El Mundo que la ministra de Defensa critica la entrevista a Otegi, ya sabéis la polémica que se generó, y es que la ministra de Defensa ha dicho solo lo entendería si pidiera perdón. Y también dicen que la candidata del Partido Socialista en Navarra admite que ya hablará con Bildu tras su investidura. Pablo Casado precisamente hablaba de Navarra y de ese intercambio que podía haber y que ofrecía a Sánchez si había un acuerdo con Navarra Suma. Pedimos a Pedro Sánchez que acepte la mano tendida que le hemos hecho desde Navarra Suma. Nosotros estamos dispuestos a que la plataforma Navarra Suma participe en su investidura como presidente del Gobierno de España, a cambio de que él se abstenga en la investidura del Gobierno foral en Navarra. Y así seguimos sin concretar. El diario La Razón dice: Moncloa valida los votos de Otegi tras justificar a ETA. Dice que los 350 diputados nos deben merecer el mismo respeto y consideración. Argumentan de cara a la suma para la investidura. Dicen que en el diario La Razón que el líder de Bildu negociará su apoyo junto a Esquerra Republicana. Llevan esa imagen de portada del Congreso. Y también dicen: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deja a Torra a un paso del banquillo por los lazos. Dice: procesa al presidente por desobediencia.
Estas son los principales titulares que tienen que ver precisamente con esa formación de gobierno, además de la que estáis hablando, recordamos, en ese hashtag La Cafetera Investiturra. La Cafetera Investiturra. Hablando precisamente sobre esa turra que mientras sigue envolviendo, pues donde digo Diego, pero sin concretarse, como digo, esa formación de gobierno. Así que podéis ir comentando a través de ese hashtag, sobre todo para conocer pues cuáles son los movimientos y qué es lo que ha pasado desde las elecciones generales hasta esta parte y qué pronóstico tenemos. Sobre eso mismo vamos a hablar precisamente con Irache García en unos minutos. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia. O lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar. Pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos, más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre, donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre. Estás escuchando La Cafetera. Irache García, presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Teníamos mucho interés en hablar contigo en estos días porque estamos observando lo difíciles que están siendo las negociaciones para organizar el liderazgo en la Comisión Europea, en el Consejo, el alto representante. A esta hora, ¿cómo están las negociaciones? ¿Es posible que España ocupe puestos de relevancia? Bueno, la verdad es que hay que esperar porque no está siendo fácil la negociación en este caso ponernos todos de acuerdo en cómo repartimos, ¿no?, las distintas responsabilidades en la Comisión Europea, en el Consejo, el alto representante, pero en cualquier caso yo creo que vamos a ser capaces de entendernos y de asumir que por encima de las personas está el reto de ser una respuesta en estos momentos para la Europa que necesitamos. Entonces, ¿no damos por perdida la opción de tener españoles en las altas representaciones? Españoles vamos a tener, porque la Comisión Europea tiene que determinarse en el momento en el que ya haya un acuerdo sobre la figura de su presidencia, y en cualquier caso España va a estar presente como es lógico y normal, pero en cualquier caso también, como digo, vamos a esperar a ver cuáles son ese reparto que se hace y ver de qué manera podemos nosotros confirmar nuestra posición. Porque ¿en qué clave podemos entender la renuncia a ser europarlamentario de Josep Borrell? Porque aquí se ha hablado mucho de la necesidad, el gobierno en funciones parece que se prolonga, pero entendemos que hay una clave europea y te pido que nos ayudes a explicarlo, porque resulta también complejo de entender a alguien que acudía en las listas, a alguien con un nombre tan relevante, que no se quedase incluso solamente como europarlamentario, pero también pensábamos que había opciones de que ocupase algún puesto de alta responsabilidad.
Bueno, y todavía, como digo, hay que esperar, pero en cualquier caso ¿Es posible renunciando a ser europarlamentario que pudiera ocupar otras, que pudiera ostentar otros cargos? Por supuesto, que es compatible con cualquier cargo en el ámbito europeo. La Comisión Europea hasta el mes de noviembre no se va a renovar y, por lo tanto, hay tiempo para ver de qué manera puede también nuestro compañero Josep Borrell encajar, pero en cualquier caso, sea en un sitio o en otro, sea en el gobierno de España o sea en la Comisión Europea, a nadie se le puede escapar que el espíritu y el perfil europeísta de Pepe Borrell es evidente. Es un hombre reconocido por nuestra familia política a nivel europeo, también en el Parlamento, por las instituciones, y, como digo, sea cual sea el lugar que le esté esperando a Pepe Borrell para desempeñar sus funciones, el espíritu europeísta siempre está presente en su persona y él siempre va a estar construyendo una Europa más fuerte, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a esperar y tiempo al tiempo. Los retos, en todo caso, son muy importantes. Ahora habéis hablado mucho de luchar contra el populismo, contra la xenofobia. Se están conformando algunos grupos en la Cámara, algunos grupos de poder que responden precisamente a esas etiquetas. ¿Se puede combatir desde ahí, desde la Eurocámara? Se tiene que combatir y tiene que ser nuestro principal objetivo. Yo lo he dejado muy claro en mi inicio de la responsabilidad como presidenta del grupo de socialistas y demócratas. No podemos estar a la defensiva, evidentemente, tenemos que estar proponiendo, pero también tenemos que poner un frente muy claro y un muro a quienes quieren destruir el proyecto de Europa, a las posiciones de extrema derecha, racistas, xenófobas, que no quieren de otra manera más que Europa desaparezca. Y, por lo tanto, ahí vamos a estar. Donde haya alguien que alce la voz en contra de la Europa solidaria que necesitamos construir, tiene que haber un socialdemócrata, un progresista, un europeísta que pueda dejar muy claro cuál es nuestro mensaje y cuál es nuestro proyecto. Desde la distancia, ¿cómo observas la política nacional? Porque en esta situación en la que estábamos de stand-by, de negociaciones soterradas, porque no a cielo abierto, ¿cómo lo observas desde allí? Bueno, pues lo observo con inquietud, pero yo estoy segura de que va a haber una responsabilidad asumida por las fuerzas políticas en España para entender que necesitamos ya un gobierno. La ciudadanía ha dado un mensaje muy claro en las últimas elecciones, tanto generales como en las elecciones europeas y autonómicas y locales. Han dicho que quieren gobiernos progresistas, que quieren gobiernos liderados por el Partido Socialista, y esa debe de ser el principio. No hay otra alternativa, no hay alternativa a un gobierno presidido por Pedro Sánchez, y por lo tanto yo estoy segura de que finalmente los partidos que tienen responsabilidad de Estado y de país sean conscientes de que España necesita avanzar y que deben de posibilitar el que exista, como digo, este gobierno de progreso para poner en marcha las reformas que España necesita. La situación se ha complicado notablemente. Vemos la repercusión que tiene la prensa internacional, esta alineación de Ciudadanos con la extrema derecha de forma indirecta, pero los acuerdos, los pactos alcanzados. La figura de Ciudadanos desde allí, desde el Parlamento Europeo, se está observando con esa crítica que nos parece entrever en las palabras de Macron y con las posiciones de los principales diarios internacionales. ¿Allí existe esta percepción o es diferente? Bueno, lo primero es que nosotros estamos dando comienzo a los trabajos en el Parlamento y estamos un poco inmiscuidos cada uno en lo que es la estructura del trabajo de nuestros grupos, pero en cualquier caso lo que es evidente es que en Europa y en el Parlamento Europeo no se entiende que desde fuerzas políticas proeuropeas se puedan ser cómplices de las políticas de la extrema derecha, y por lo tanto Ciudadanos va a tener más de una vez que dar explicaciones al respecto de esta cuestión, porque su propia familia política está entendiendo que es necesario poner un cordón sanitario a la extrema derecha, y que no estén actuando de la misma manera en el ámbito de nuestro país, de España, no es ni asumible ni entendible, y eso va a erosionar su propia credibilidad en el marco de la política europea, sin ninguna duda. En Europa parece que las líneas rojas son muy claras. Yo no sé en España si el Partido Socialista tiene esas mismas líneas rojas, porque hemos oído cómo se tendía la mano, se solicitaba la abstención todavía de Ciudadanos. ¿Cree que esa posición ha alejado a Ciudadanos del Partido Socialista? Bueno, la verdad es que el cómo está
está actuando Ciudadanos en los últimos tiempos es bastante difícil de entender por todos, por el Partido Socialista y por la mayoría de la ciudadanía, que no pueden comprender cómo un partido que vino a regenerar un país y a cambiar la política, pues esté ahora haciéndose cómplice de gobiernos como en el caso de Castilla y León, que llevan más de 32 años gobernando con multitud de casos de corrupción, y que vayan a mantener gobiernos de este tipo, ¿no? Por lo tanto, es bastante comprensible lo que Ciudadanos está haciendo en estos momentos en el marco de la política nacional y de los pactos. En cualquier caso, ellos serán quienes tengan que dar respuesta y quienes tendrán que ser responsables ante la ciudadanía, que había confiado en ellos en esa otra política que están mucho dejando de desear, por supuesto, y que no están dejando de convertirse en el partido que vino a regenerar y se están convirtiendo en el partido que viene a dar los últimos alientos de apoyo a la derecha y a la extrema derecha en nuestro país. Se lo decía porque todavía hay gente que piensa que es posible un acuerdo Ciudadanos-Partido Socialista, y por eso le preguntaba si cree que todos estos movimientos lo ha alejado o cree que todavía existe esa posibilidad. Yo lo que creo es que Ciudadanos podría ser responsable, y si realmente dice lo que piensa y que es necesario trabajar por el bien de este país, pues lo que deberían de hacer era posibilitar un gobierno socialista, un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Aunque creo se estén alineando con la extrema derecha. Lo veo. Yo no estoy diciendo acordar, sino posibilitar que haya un gobierno. Pero en cualquier caso, sea de una o de otra manera, lo que creo que es importante es que Ciudadanos reconozca que la deriva que está tomando hasta este momento no es la adecuada y que debe responder a las necesidades que tiene un país que está a la espera de un gobierno que sea capaz de poner las reformas que se necesitan en estos momentos. En clave nacional, en todo caso, por último, le quería preguntar por esta. Obviamente todo el mundo observa el posible acuerdo con Podemos. ¿Usted cree que es imposible que la presencia de Pablo Iglesias en el gobierno de Pedro Sánchez? Yo creo que lo que es... Porque antes hablaba de la necesidad de gobiernos progresistas, de alcanzar acuerdos con los partidos progresistas. ¿La presencia de Pablo Iglesias cree que es imposible? Yo lo que creo es que Podemos debe entender la necesidad de poner en marcha ese gobierno de cooperación, ¿no? Como denomina Pedro Sánchez, y que si alguien pone como condición el que Pablo Iglesias esté o no en el gobierno, es que no ha entendido lo que este país necesita. Estamos viendo como en otros países la izquierda se está entendiendo, está colaborando sin necesidad de hablar de repartir los cargos, y poner eso como única condición para participar, pues creo que es verdaderamente poco responsable. Pero en cualquier caso vamos a esperar, y yo lo que deseo y lo que espero es que entendamos la necesidad de ese gobierno de progreso, sin poner por encima de la mesa condiciones de personas cuando lo importante son las políticas. Bueno, por último, es la nueva presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Es un cargo de enorme responsabilidad. El primer gran reto que tiene, decía, una Europa feminista, de la defensa de una Europa feminista que luche contra la xenofobia, etcétera, etcétera. Pero el primer gran reto, ¿cuál es? Ponernos en marcha, ponernos a trabajar, elegir una Comisión Europea que sea la que tenga que iniciar los trabajos de una Europa que tiene que abordar primero un marco financiero, es decir, el marco presupuestario de la Unión los 7 próximos años, porque las políticas se hacen con presupuesto y eso lo tenemos ahora mismo pendiente de aprobación, y por lo tanto el marco financiero y sin duda alguna la necesidad de una política común en materia de migraciones creo que es la tarea pendiente principal que tiene la Europa de hoy, y en eso es en lo que vamos a estar trabajando. Por supuesto que hay muchísimas cuestiones: el pilar social europeo, la lucha contra el cambio climático, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida familiar y laboral, la política industrial en Europa, que es fundamental con la transición ecológica. Son muchas las cuestiones en las que nos tenemos que poner a trabajar, pero para eso necesitamos un marco financiero, necesitamos un presupuesto fuerte que haga frente a todos estos retos, y en eso prácticamente es en la primera tarea que nos vamos a tener que poner el empeño los eurodiputados y eurodiputadas. Irache García, presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. De corazón, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muchas gracias a vosotros.
La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Pues ya sabéis, es viernes y los viernes analizamos aquí la prensa internacional. Lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todas. Que nos ayuda a planear sobre las portadas y las páginas de los periódicos internacionales para ver la manera en la que han recogido noticias sobre España, noticias sobre este país. Y claro, en la semana pasada que vivimos esta crisis con Ciudadanos, una crisis interna que ha provocado la ruptura con Valls, que ha provocado toda la dimisión de Toni Roldán y de otras personalidades del partido, y la manera en la que esto puede afectar a la formación de gobierno. Esto ha sido recogido por la prensa internacional con bastante interés, ¿no? Sí, la verdad es que ha tenido muchísimo impacto y mucha repercusión. Es verdad, ya habíamos comentado las últimas semanas que Ciudadanos está bastante en el foco de los medios de sobre todo toda Europa, pero en general del resto del mundo también, por el hecho de que, bueno, se le sigue viendo como uno de los socios o posibles socios de Pedro Sánchez para la formación de gobierno, que quizás es el asunto que más interesa fuera, y en este sentido muchos medios, incluso sus corresponsales, aunque no hayan dedicado artículos en sus medios, pues lo han resaltado en sus cuentas de Twitter, por ejemplo, que esta noticia tiene bastante significado y bastante importancia en ese contexto, ¿no? En este sentido. Lo que sobre todo destacan, yo os digo, ha habido artículos en medios de Gran Bretaña como The Guardian, Financial Times, en Francia Le Figaro, Reuters lo ha recogido también, The Standard, un diario alemán, en muchos sitios, la dimisión de Roldán en concreto. Otros, por ejemplo, en Francia también la ruptura con Valls había tenido mucha repercusión y se instala un poco esa percepción de que Ciudadanos está pagando, o sea, se ha escorado mucho a la derecha, que esto es una idea y un análisis que se hace bastante fuera de España, que ha pasado de ser la opción de centro, digamos, un partido bisagra que podía pactar a uno y a ambos lados, a escorarse bastante a la derecha. Y en general lo que todos los medios destacan es que esta crisis interna se debe a los acuerdos con Vox, es decir, a esos algo que ya se da por hecho, que Ciudadanos ha pactado con Vox a pesar de los matices que desde la formación de Albert Rivera intentan presentar, pero en el exterior se asume que son los tratos con Vox los que de hecho han provocado esta crisis interna. También hay varios medios, el Financial Times, por ejemplo, destacaba lo que esto puede implicar para la formación de gobierno, para un posible acuerdo con Pedro Sánchez para dar pues estabilidad al gobierno. Yo creo que ya os había comentado que desde fuera, desde el primer momento que conocieron los resultados electorales, la alianza PSOE-Ciudadanos era un poco como la preferida, entre comillas, ¿no? Es decir, la que se veía como más obvia. Y lo que la mayor parte de los medios destacan es que, bueno, con esta estrategia y esta decisión de Albert Rivera de, digamos, colocar el partido más a la derecha, pues prácticamente se imposibilita cualquier acuerdo en este sentido. Algunos medios son bastante duros con Albert Rivera, otros pasan más de puntillas, pero por ejemplo el otro día creo que comentábamos también un artículo de Político que decía que estaba enfadando a todo el mundo
ha habido también un artículo de un diario alemán que señalaba que se había desviado y que estaba muy cerca de la extrema derecha. Es decir, se instala esta percepción de que en España que Ciudadanos ya no es un partido de centro y que eso en el fondo contribuye a dar menos estabilidad a la política española. Además, en esta deriva hacia la extrema derecha que estamos observando en la política española, también hemos visto que Irish Times y Liberación hablan de una de las consecuencias que observamos en uno de los ayuntamientos, en el Ayuntamiento de Madrid. La censura a la campaña del orgullo ha tenido una gran repercusión porque es una campaña que ha sido censurada, ¿no? Sí, al menos es lo que denuncia la oposición y Más Madrid. Revelan que habían planeado y habían organizado y preparado una campaña de promoción para la fiesta del orgullo gay que empieza ahora, y que los mensajes que en el fondo intentaban reconocer la labor de las personas que más habían contribuido a que los derechos de la comunidad LGTB pues se expandieran y fueran los que son hoy en día, pues una especie de reconocimientos a los que habían sufrido la represión y estas cosas, pues esos mensajes parece que se han borrado de los carteles oficiales. Y esta denuncia y esta acusación de censura, algunos directamente hablan de que ha sido censurada, como Liberación, el diario francés, han llegado a varios medios internacionales. En concreto, los dos más significativos son The Irish Times, que es el primer diario irlandés, y Libération, que es el diario por excelencia de la izquierda en Francia. Destacan eso, ¿no? Como las acusaciones a la nueva administración, al nuevo ayuntamiento y al nuevo alcalde de Madrid de un poco de blanquear o de intentar censurar la fiesta del orgullo gay, que recuerdan además que la de Madrid es una de las más importantes de toda Europa, y que destacan además que España se ha convertido en un país en el que los derechos de los homosexuales han avanzado muchísimo en los últimos 20 años y están muy, muy asentados. Liberación, por ejemplo, habla de que se trata de una decisión simbólica, pero que revela o evidencia bastante, dice mucho de lo que significa el regreso de la derecha al poder en la capital. Tanto Liberación como The Irish Times destacan que esto probablemente se debe o pone también de relieve las posibles tensiones que pueda tener el tripartito que está ahora mismo gobernando en el ayuntamiento, ya que señalan que Vox ha tenido discursos bastante homófobos y en general una postura bastante en contra del movimiento, y que esto puede contribuir y puede incrementar esta situación. También hemos visto cómo, en estos últimos días escuchábamos esa información, el paso atrás dado por Josep Borrell, y había muchas interpretaciones en torno a si esto estaba relacionado con la falta de posibilidades en puestos de liderazgo, puestos importantes de mando en la Unión Europea. Pero hemos visto que en la televisión alemana dicen que España está de vuelta en Europa, que es rival para Weber, el candidato de Merkel a presidir la Comisión, que sí que tenemos posibilidades. Sí, es decir, en este sentido es un reportaje de la radiotelevisión pública alemana, de la ARD, bastante llamativo. Pone un poco el foco en cómo España se puede pasar de ser una especie de socio de confianza y muy comedido, con poco significado en la escena europea, a intentar convertirse en un actor de más peso que realmente tenga influencia en los nombramientos y en general en la política europea. Esto es algo que ya lo hemos comentado estas últimas semanas un montón de veces, porque los medios internacionales realmente lo están dando por hecho, ¿no? Esta nueva ambición europea de España. En este caso, además, la televisión alemana, la radiotelevisión alemana, lo que destaca es cómo esto puede influir en el candidato alemán para presidir la Comisión, el candidato de Angela Merkel, que se llama Manfred Weber, que es de la conservador, y lo que destaca es que precisamente, además de Emmanuel Macron, el presidente francés que se ha opuesto a él, pues Pedro Sánchez también está en contra y ha anunciado que no va a apoyarle para presidente de la Comisión. Esto es una de las cosas que más les llaman la atención. Destacan que Pedro Sánchez lo hace también porque le identifica como uno de los halcones alemanes, muy partidario de una austeridad muy estricta, y en este sentido prefieren otro candidato. Pero el reportaje de la RD lo que evidencia es esto, ¿no? Que España está de vuelta en Europa y quiere pesar más y quiere influir más. Y mencionan también las posibilidades de Josep Borrell para ocupar un gran cargo europeo. En este sentido, cuando se ha conocido su renuncia a ser eurodiputado, algún corresponsal también señalaba, en concreto el de Político, que es uno de los medios con más influencia y peso y mejor información sobre las trastiendas de la Unión Europea, advertía de que esto no necesariamente le excluía de tener un alto cargo, ¿no? Es decir, el nombre sigue ahí en Bruselas, en la lista, digamos, de
las posibles personas que pueden ocupar estos altos cargos, y desde luego los medios internacionales sí siguen viéndole como uno de los candidatos, tanto por currículum como por el hecho del peso que España está asumiendo en estas negociaciones y en este diseño de la nueva cúpula europea, como alguien que sigue teniendo posibilidades. Bueno, y luego después hay otras noticias recogidas sobre nuestro país que hablan de la caída en los nacimientos. El Financial Times, la prensa francesa se han hecho eco de esta noticia. El 40% de los nacimientos, caída del 40% de los nacimientos en España. Noticias sobre la población también en nuestro país, con el foco puesto El Mundo en este asunto. Sí, la verdad es que fue llamativo. Por ejemplo, había el titular del diario francés Le Parisien era los españoles ya no hacen niños, ¿no? Recogía las estadísticas del INE de hace unos días, que indicaba que en la última década el número de nacimientos en España había caído un 40%, de los 500.000, de algo más de 500.000 en 2008 a 370.000 en el año pasado. Y en este sentido, pues destacaba cómo este envejecimiento, estos problemas de poblaciones en España son una constante. El Financial Times también se hacía eco del último dato de que la población de España ha aumentado, pero gracias a la inmigración. Y esto es un asunto que sí que llama la atención. Los medios franceses, por ejemplo, el Figaro también intenta explicar cuáles pueden ser los motivos. Pues en España en concreto, pues se retrasa la edad de maternidad, la tasa de fecundidad es muy baja en España, y esto es verdad que está llamando la atención y ha sido bastante resaltado en el exterior. Además, hemos visto también que la BBC repasaba los esfuerzos de España por acabar con las horas extra que no se pagan, y esto ha sido destacado también en el Reino Unido, en la BBC, ¿no? Sí, es un reportaje, igual que hace unos días hablábamos, ¿os acordáis de varios medios franceses que se habían hecho eco de este estudio que aseguraba que las empresas españolas tenían pérdidas millonarias por los descansos de sus trabajadores o por el abuso de los descansos? En este caso la BBC dedica un reportaje precisamente a destacar los esfuerzos, o intentar analizar un poco los esfuerzos del gobierno español con esta legislación para intentar contabilizar las horas extras y que no se queden sin pagar. Detalla un poco las medidas que ha propuesto el gobierno y algunos casos concretos. El problema es que dice que existe el temor de que al final esta ley o estas nuevas medidas simplemente se limiten a aumentar el papeleo y la burocracia, y que no terminen de solucionar. Es cierto que destaca que en España existen muchísimas horas extras sin pagar, que es una de las reivindicaciones y de las reclamaciones clásicas de los trabajadores, y que en este sentido pues alaba o pone de relieve los esfuerzos del gobierno, aunque advierte de que las medidas también están recibiendo bastantes críticas, y habrá que esperar a ver qué resultados dan o cómo se van implementando. Oye, ¿y qué otras noticias no relacionadas con España han tenido protagonismo en la prensa internacional en estos días? Bueno, aparte de todo el tema de la política migratoria en Estados Unidos, que ya hemos hablado con la foto de este padre y su hija, sin duda las escaramuzas con Irán que ha protagonizado otra vez Donald Trump han sido probablemente el tema más destacado y más temido, ¿no? Es decir, no está muy claro hasta qué punto hemos estado cerca de una confrontación pues de cierta proporción. El propio Donald Trump confirmaba esas noticias de la prensa que indicaba que después del derribo del dron hace unos días por parte de las autoridades de Teherán, pues habían ordenado un ataque y en el último momento lo había cancelado. Existe esta tensión velada desde hace varias semanas que se ha ido acrecentando y es verdad que hay digamos ciertas provocaciones por ambas partes, ¿no? Donald Trump está pues con su habitual retórica virulenta y de ataque. De hecho también, por ejemplo, cuando anunció las sanciones, porque finalmente ha anunciado sanciones, se equivocó con el nombre del ayatolá que está ahora mismo en Irán, confundió a Khamenei con Khomeini, el de los años 80, y el propio actual presidente de Irán, Rouhani, ha acusado a Donald Trump de ser retrasado mental, así que tenemos ahí una tensión y una crisis en las que recuerda un poquito en este sentido lo que pasó con Corea del Norte, ¿no? En los inicios con Kim Jong-un, con la diferencia de que con Irán, la situación parece más preocupante y no se descarta y se teme un poco que esta escalada pueda terminar llevando a algún tipo de confrontación bélica. Luego están esas imágenes de Merkel de nuevo por segunda vez en este mes sufriendo unos temblores muy muy
unas convulsiones muy fuertes delante de las cámaras. Al principio se atribuyó a una deshidratación. Hace muchísimo calor estos días en Alemania, pero estas imágenes están dando la vuelta al mundo, está teniendo muchísimo recorrido y hay una cierta preocupación por el estado de salud de Angela Merkel, que ha tenido bastante repercusión estas imágenes, aunque bueno, forman partes más, pero puede tener consecuencias también para el liderazgo alemán, así que tiene evidentemente connotaciones políticas, pero bueno, esas imágenes han tenido una gran repercusión. Veremos a ver. De hecho, hace pocos días, por ejemplo, le preguntaban a Angela Merkel, que es verdad que ya ha anunciado que va a dar un paso atrás en lo que es la CDU, el partido conservador en Alemania, y desde luego de la Cancillería alemana, y le preguntaban que si podía ocupar algún puesto en Europa, ¿no? Ahora que se está diseñando, y ella lo descartó con mucha vehemencia y con mucha seguridad. Quizá, veremos a ver en qué queda todo esto. Es verdad que hay muchísima especulación por el hecho de ser el segundo temblor. Hay bastante rumor y bastante interés en qué puede significar esto, pero habrá que esperar a ver en qué queda todo. Insisto que más allá de la derivada humana, que evidentemente existe, hay algo que tiene que ver también con la derivada política. Pero, hoy vamos a hablar de In Time, en la cafetera. Tú has visto la película, nos dijiste ayer. Sí, no la había visto, pero la he visto esta semana, sí. Y te quedas con nosotros a comentarla entonces. Me quedo. No tengo tiempo. No tengo tiempo para preocuparme por cómo ocurrió. Es lo que hay. Estamos modificados genéticamente para dejar de envejecer a los 25. El problema es que solo vivimos un año más. A no ser que consigamos más tiempo. El tiempo es ahora la moneda de cambio. Lo ganamos y lo gastamos. Los ricos pueden vivir eternamente. Y el resto... Yo solo quiero despertar con más tiempo en mis manos que horas tiene el día. In Time es una película del año 2011 dirigida por Andrew Niccol, protagonizada por Amanda Seyfried, Justin Timberlake, Cillian Murphy, Olivia Wilde, Matt Bomer, Alex Pettyfer, en fin, un reparto muy interesante, pero la película lo que plantea y por lo que nos había llamado la atención en este programa es porque nos presenta una sociedad distópica en el futuro donde se ha encontrado una fórmula contra el envejecimiento a través de la modificación genética, y entonces esto, claro, teniendo en cuenta que si nadie envejece, eso conlleva sobrepoblación, pues lo que tienen que hacer es controlar la muerte. Y entonces, aparentemente tú puedes conseguir tiempo, comprar tiempo y aspirar, soñar en que si trabajas mucho pues consigues tiempo, pero en realidad lo que estás haciendo es perderlo. In Time, en primer lugar, ¿qué os ha parecido? A mí me parece que, para marcarlo, es ciencia ficción, por lo tanto el punto de partida pues es bastante increíble, pero es verosímil, y sin embargo lo que me parece que es un retrato, tiene muchísimos paralelismos con el capitalismo cuando está enloquecido, ¿no? Cuando es descontrolado. Y a mí en ese sentido me ha gustado mucho. Bueno, yo creo que es verosímil porque es un sistema que si le cambias el tiempo por la moneda es en el que estamos viviendo prácticamente, ¿no? Para que haya ricos tiene que haber pobres, y efectivamente incluso también en la realidad los ricos viven más que los pobres. Así que... Y realmente es eso, es como convertir la frase esta del tiempo es oro en una realidad, ¿no? ¿Qué pasaría si realmente el tiempo y nuestro tiempo de vida fuera moneda de cambio? Y claro, lo que generaría es unas desigualdades según la premisa de la película, y es fácil creerlo, ¿no? Porque al final sí que está pues contado de una manera bastante verosímil cómo esto generaría además una serie de desigualdades por escalas, y cómo
pues determinadas personas realmente tendrían que vivir prácticamente al día o al minuto y arriesgarse a morir por falta de tiempo al no poder pues generar o ganar el suficiente tiempo para seguir vivos, porque además, claro, digamos, los poderosos controlan incluso la inflación y, digamos, los costes de cada cosa que pueden hacer para ganar tiempo los ciudadanos, y les condena realmente a una vida miserable, aunque en teoría pues esto la ciencia les permite vivir para siempre, pero claro, solo viven para siempre unos poquitos. Claro, sí, porque no sé si he hecho muy bien la sinopsis, porque así contado, ahora que lo pienso, es más difícil de explicar. Es un mundo en el que han sustituido la moneda, ya no existe. Lo que compras es tiempo. Y entonces, digamos que te lo inyectan, no sé de qué forma genética, te lo inyectan, tienes un reloj además en la piel que dice cuánto te queda de vida. A algunos le quedan simplemente minutos, horas, y están trabajando extenuantemente para conseguir más minutos de vida. Y otros se acumulan en sus cajas fuerte miles de años, a veces hasta 1 millón de años. Claro, los ricos pueden vivir para siempre. Los demás, sin embargo, tienen que andar negociando cada minuto de vida, y los pobres mueren muy jóvenes. Y aquí hay un personaje, el protagonista, que es Justin Timberlake, que por casualidad, después de un encuentro con un tipo al que le sobra mucho dinero y que está cansado ya de vivir, se lo regala, y entonces decide romper y tumbar todo este sistema. Y hacen un retrato del capitalismo. En el encuentro de Justin Timberlake con la persona que le regala el tiempo, hace una fotografía del capitalismo que es donde decía, tiene unos paralelismos que son terribles. Para que unos pocos sean inmortales, muchos deben morir. ¿Qué coño significa eso? No lo sabes, ¿verdad? No todos viven eternamente. ¿Dónde los meteríamos? ¿Por qué crees que hay zonas horarias? ¿Por qué crees que los impuestos y los precios suben el mismo día en el gueto? La vida se encarece para garantizar que la gente siga muriendo. Como si no puede haber hombres con 1 millón de años mientras la mayoría vive al día. Pero la verdad es que hay más que suficiente. Nadie debe morir antes de tiempo. Si tú tuvieras tanto tiempo como yo en ese reloj, ¿qué harías con él? Dejaría de mirarlo. Te diré una cosa. Si tuviera ese tiempo, te aseguro que no lo malgastaría. Lo malgastaría. Así que el otro, antes de suicidarse, decide regalarle todo el tiempo que tiene, que son un montón de años, son 100 años, y se lo regala para que lo distribuya y lo use como quiere, y lo decide utilizar para destruir el sistema, porque el sistema está hecho por unas manos de ricos que controlan todo para que no haya sobrepoblación y entonces la gente muera, pero ellos les van robando poco a poco su tiempo a base de impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, es un dibujo atroz del capitalismo, pero que en efecto pues retrata cómo vive una parte de este planeta. Bueno, yo creo que lo lleva al extremo, pero como decíamos antes, ahora porque no lo vemos de manera tan explícita, ¿no? Digamos que está camuflado, bueno, pues por el capitalismo en el que vivimos, que la moneda de cambio es una moneda, no es el tiempo de vida, pero al final el ser pobre también significa vivir menos, ¿no? Y luego yo creo que además de la reflexión que hace, ¿no? Yo le diría que es una película que aboga por que es antisistema, ¿no? En cierta manera, ¿no? Porque lo que hace es señalar la voracidad del capitalismo, pero también yo creo que refleja otra reflexión, y es que dentro de este sistema en el que vivimos es un reto también poder vivir el momento, ¿no? Tener esa reflexión de que el tiempo de vida es muy valioso y que la vida es finita y que por tanto tenemos que intentar vivir la vida que tenemos lo mejor posible dentro de los márgenes que nos deja este sistema. Pero es que de hecho la película lo que pasa es que no profundiza mucho en esto, pero parte además de plantea una premisa revolucionaria que creo que además cambiaría y alteraría mucho más los comportamientos de lo que se ve en la película, ¿no? Que es que las personas pueden ser inmortales. De hecho es que cumplen 25 años y dejan de envejecer, pero pueden vivir así décadas y décadas. Realmente sí, sobre todo si tienen dinero o tiempo en este caso. Claro, eso en el fondo creo que alteraría muchísimo la manera de enfrentarse a la vida e incluso de enfrentarse a las desigualdades, ¿no? Porque en cierta forma el hecho de que los ricos también enfermen y también mueran es una especie de termómetro que hace que digamos que los pobres o los más desfavorecidos, bueno, pues acepten con más facilidad esas desigualdades
sociales, pero si existe un mundo en el que realmente esto no es así, creo que sería mucho más difícil que la gente lo aceptara con tanta facilidad. Y al mismo tiempo creo que la gente que podría realmente llegar a estar en esa situación probablemente viviría vidas mucho más desgraciadas y en las que realmente sus reacciones serían diferentes. Y de hecho el personaje que le regala estos, no recuerdo si era 1000 años o no recuerdo cuándo le regala, o 100 años al protagonista Justin Timberlake, está cansado de esta vida y realmente se da cuenta de que, claro, no tiene tanto sentido y pierde mucho de su valor, ¿no? Y, por ejemplo, claro, crearía además pues mucha incapacidad incluso para aceptar la muerte de seres queridos o para incluso afrontar los riesgos, ¿no? Si tienes la posibilidad de vivir para siempre, pues realmente correrías algún tipo de riesgo, que se ve también en el personaje del banquero, ¿no? Que tiene 16 guardaespaldas. Creo que eso le falta un poco profundizar a la película, pero creo que plantea un montón de ideas pasa, y de reflexiones interesantes. Que esa aproximación a la que tú te refieres se ha abordado en numerosas películas, y lo hemos visto en Los Inmortales, lo hemos visto en otras películas, ¿no? ¿Qué pasaría el dolor por la pérdida de los seres queridos? ¿Qué pasaría el agotamiento físico y psíquico de andar una tras otra vez repitiendo momentos de la historia cíclicos, aunque no con los mismos protagonistas? ¿Qué es lo que ocurriría? Pero aquí lo que plantea no solamente es la gestión del tiempo, sino el funcionamiento del gran capital y sobre todo la indiferencia que provoca y el gran abuso de poder. Ponen la excusa del tiempo, pero una cosa, mira, una frase que nos evocaba mucho es una crestomatía que ponemos aquí muchas veces en el programa de José Mujica. El tiempo es oro realmente, el tiempo es lo único que no se compra con dinero. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. Y en esa reflexión de José Mujica se resume en realidad esta película, ¿no? Porque el tiempo es lo único que no podemos comprar. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos comprar el tiempo? Claro, estamos hablando de que, bueno, van regalando, todo el mundo se queda congelado en los 25 años, aunque haya vivido 100 años, pero físicamente pues ves al padre de la otra protagonista y tiene 25 años, aunque tenga 250 años, y les ves muy rejuvenecidos a todos, en una sociedad aparentemente perfecta. Y que disponen de mucho tiempo, pero la gente, los precios son muy altos. Es que un viaje en autobús a lo mejor son 2 meses de vida, 2 meses que tú tienes que conseguir de otra forma trabajando, ¿no? Y van subiendo los precios para que la gente muera, porque si no se sobrepoblaría el planeta. Lo que llamaríamos la austeridad, ¿no? Total. En el sistema actual. Pero además también me venía a la mente también esa noticia que conocimos hace tiempo y he estado buscando sobre ello, ese sistema que se estaba probando y, bueno, que recordaba bastante a un capítulo de Black Mirror en China, un sistema de popularidad. Y, bueno, es parecido a esta película, ¿no? En esta película se trata del tiempo, pero en el caso del sistema de popularidad, tú pagarías con la popularidad que tienes, que en cierta manera, salvando las distancias, ya se hace, ¿no? O sea, ahora por ser influencer tienes acceso a ciertas cosas de la sociedad que siendo una persona sin popularidad no tienes, ¿no? Siempre le ha habido, no hace falta que haya redes sociales, ¿no? Yo soy un icono pop. Estas cosas, lo noto a mi alrededor. No, pero en el planteamiento del tiempo, una cosa que a mí me impactó mucho en la película, en In Time, hay una escena en el que la madre quiere reunirse con el hijo, le queda apenas 1 hora y media de vida, pero bueno, han quedado por la noche y el hijo le va a inyectar, porque hay un intercambio también de tiempo entre las personas, pues yo te doy a ti media porque tú no has conseguido tal, y entonces ha quedado con su hijo para que le dé un poco más, pero entonces la madre llega a coger el autobús. Y a mí me impactó mucho la indiferencia de la gente cuando se produce la siguiente escena. La gente empieza a bajar la mirada y a mirar para otro lado, a pesar de que la situación es dramática. A Dayton. 2 horas. Costaba 1 hora. Ahora son 2. Ha subido. ¿Desde cuándo? Desde hoy. He quedado con mi hijo, él pagará la diferencia. No puede ser, son las normas. Son 2 horas caminando. Y solo tengo 1 hora y media. Tendrá que correr. Y allí las indiferentes miradas del resto de los viajeros que observan a la mujer. Solo le queda 1 hora y media de vida.
tiene 2 horas de camino hasta poder encontrarse con su hijo y que le dé más tiempo de vida. Y no tiene dinero suficiente para coger ese autobús y la dejarán morir. Y así, eso es lo que sucede. Ya está, la película es del año, no, o sea, aquí se pueden lanzar spoilers, ¿no? Porque además este no es el spoiler. El spoiler de la película, que ahora viene, es el momento en el que él decide destruir este sistema y democratizar el acceso al tiempo y quitar esa gran desigualdad en la que unos poseen unas cantidades gigantescas de tiempo y otros no poseen nada. Y el dice, comunismo. Reducir la desigualdad, y en realidad es un anarcocapitalismo, porque lo que hace es, yo reparto el tiempo y que cada uno a su suerte, es verdad que no lo controlan los poderosos, pero que cada uno a su suerte viva lo que pueda o consiga, ¿no? Entonces es reequilibrar el sistema, pero bueno. Claro, cuando decías que es una crítica al capitalismo es verdad, porque en el fondo también plantea un mundo en el que en teoría tú trabajando eres capaz de conseguir más tiempo y de prosperar, y esa ilusión de que puedes cambiar de zona horaria y vivir una vida mejor, pero en la práctica eso siempre está controlado, ¿no? Lo que le pasa a esta madre de la noche a la mañana es un autobús una hora y ya eso significa que ella muere, aparte ya de la indiferencia, pero claro, es una especie de sistema de control, como de falsa sensación de que te puede pasar a ti, de que tú puedes ser el elegido y puedes cambiar. Y quizá haya alguno que lo consiga, pero claro, el sistema se basa en que el resto se mantenga en esa situación de semipobreza y además de gran esclavitud, porque luego, de hecho, cuando al final el protagonista consigue regalar ese 1.000.000 de años a la gente, pues dejan de ir a trabajar a las fábricas, se paraliza toda la actividad del sistema, del país, y en ese sentido se muestra en el fondo que cómo eran las tripas de este sistema que se parece tanto al capitalismo, un capitalismo muy extremo, porque claro, además ya ni siquiera es el dinero, te estás jugando tu propia vida, ¿no? Pero fíjate, es un capitalismo muy extremo, pero pongámonos en la fotografía. Intentamos creernos que no es la realidad. Y, sin embargo, no hay recursos para todo el planeta para que vivamos con los privilegios que vivimos sin que otros estén sufriendo lo que sufren. Porque de otra manera unas zapatillas nunca valdrían 20, 30, 40 euros, de otra manera jamás podríamos consumir una lechuga que hay que traer desde el otro lado del mundo. El sistema se fundamenta básicamente en que solamente la debilidad de algunos, la explotación sobre los recursos de algunos, el hecho de que los tintes contaminantes se echen en la India a los ríos, posibilita que luego te puedan en los grandes centros comerciales venderte una camisa al precio de 6 euros. Si no entendemos esto, no comprendemos el funcionamiento del capitalismo. Solamente porque hay niños en las minas, los teléfonos móviles se venden a los precios a los que se venden. Solamente porque... Y es el funcionamiento del capitalismo, con más o menos errores, más o menos caricaturizado, más o menos, digamos, intenso en algunos espacios y menos en los otros, y con más o menos espacio crítico. Pero el capitalismo salvaje se fundamenta en eso, sino la deslocalización, la contaminación de los ríos, la explotación de recursos naturales, el Amazonas. ¿Qué es el Amazonas cuando expulsan a tribus completas de su lugar de origen porque se necesitan esos recursos naturales? Que es una anomalía en el sistema, es parte del sistema, es que el sistema no se sustentaría si fuera justo. Esa es la gran crítica y la foto que hace esta peli, ¿no? Claro, lo que pasa que al final también la historia de la evolución humana nos demuestra que como colectivo podemos alterar algunas de esas reglas. Evidentemente, si dejamos, como defienden los ultracapitalistas, que el capitalismo se regula solo, tienes este tipo de situaciones, pero la historia nos demuestra que se han ido consiguiendo muchos avances que reducen esa desigualdad, ¿no? Y en ese sentido el sistema europeo pues ha avanzado bastante. Es verdad que para un grupo reducido de personas, y se sigue basando en que para que la rueda funcione, en que haya otros donde no esté, pero al final empezó las fábricas en las que los turnos de trabajo eran de 12 horas al día y se trabajaba todos los días de la semana, y al final el capitalismo también se puede ligeramente adaptar y retorcer o, digamos, limitar o introducirle ciertos matices que sí que generen un cierto nivel de bienestar más homogéneo. Pilar, ¿eso es verdad o es lo que nos dice la propaganda? Porque me hablas desde una perspectiva europea. Pero cojamos en números generales la existencia de la especie en todo el planeta y los derechos sociales, la forma en la que están instalados como último reducto en Europa, como último reducto, insisto, porque el capitalismo comunista chino, que es una especie de capitalismo, de una especie de comunismo capitalista que nadie sabe muy bien identificar, absolutamente globalizado, que comercia en todo el planeta, que expolia los recursos de África,
los derechos sociales son ya apenas un reducto de Europa. Y hay muchos lugares del mundo donde los derechos sociales están en huida, están en escapada. Esto nos lo decía un día Carlos Barrabés, cuando uno viaja a las grandes zonas industriales chinas, que producen para todo el planeta, se da uno cuenta. Pero mira, el tema es ese, que eso es, pero podría ser al revés. Es decir, como lo que decía Pilar del Río el otro día, ¿no? Si todos los trabajadores se unen y al final se intenta luchar y se intenta garantizar, al capitalismo no le queda más remedio que acostumbrarse y que adaptarse. Por eso decía lo de las fábricas, en principio empezaron y luego los obreros se organizaron y consiguieron mejoras. El capitalista, a lo mejor el dueño de la empresa tiene que aceptar que a lo mejor gana menos. Quizá eso además necesitas el poder de los estados, el poder de un sistema, y es verdad que a lo mejor a nivel de toda la humanidad sería complicado aplicarlo, no lo sé, pero lo que digo es que sí ha habido ciertas conquistas que se han podido conseguir y mejoras que se han conseguido para determinados colectivos, que podemos entrar si son lo suficientemente grandes o no y eso, pero sí ha habido cambios. Es decir, China también, los propios trabajadores chinos podrían exigir cierta homologación con los derechos en Europa, sobre todo si lo hicieran todos. Al final tienes ahí también la sartén por el mango, tienes una capacidad o por lo menos una palanca para intentar mover esta situación. Yo creo que en eso la responsabilidad y luego también el poder que tenemos las personas, la gente de a pie, es un poco lo que además también hemos puesto algunas veces en alguna crestomatía de Manu Chao sobre el poder que tenemos los consumidores, ¿no? Podemos forzar al capitalismo a que se vaya reconduciendo, pero lo veo bastante difícil. Yo en eso sí que soy a lo mejor un poco más pesimista, porque creo que además el sistema de raíz está planteado así, ¿no? El objetivo del capitalismo, entre otras cosas, es también la desigualdad. Para que haya gente muy rica tiene que haber gente muy pobre, ¿no? Hace poco hablábamos también de ese Día Mundial de los Refugiados, ¿no? Ese récord de desplazados, 70 millones de personas desplazadas por el mundo. Eso quiere decir que no estamos construyendo un mundo en igualdad, ¿no? Y sobre todo porque se plantea la igualdad como algo utópico, ¿no? Ya es como que lo hemos, ese objetivo, ¿no? Se ha apartado de incluso las agendas políticas, y en la agenda política no están este tipo de temas, ¿no? Ya se asume el capitalismo como sistema y no se pretende ni siquiera mejorar en muchas ocasiones. Por eso hablaba del triunfo de la propaganda, porque ya nadie se cuestiona. No, luchamos contra la desigualdad, como decía María, para reducir la desigualdad, pero ya nadie se plantea que no haya desigualdad, eliminarla. No, bueno, es que el sistema fallido comunista que provocó tantas guerras, tantos muertos, bueno, ¿qué no ha provocado guerras? ¿Es que el capitalismo no se sustenta fundamentalmente sobre la guerra también? ¿O es que acaso pensamos que todas estas guerras, que tienen que ver mucho con los recursos energéticos y con la geoestrategia política del futuro, en Oriente Medio, ¿en qué se fundamentan? Sino en eso, la explotación de los recursos naturales o la gran contaminación derivada de las transnacionales. ¿Todo eso no se sustenta acaso en muertos, en violencia, en guerra, en un montón, no en pequeños y anecdóticos lugares, sino el sistema, la base del sistema es ese, ¿no? Pero es verdad, como decía María, Manu Chao alertaba, la clave es no comprar, la fuerza del consumidor. La manera de luchar contra todo eso es muy fácil, es consumir menos. Es la única manera de joderlos, es no comprar, porque es lo único que les interesa, que compres. Si no compras, si compras menos, si compras únicamente lo suficiente para una vida decente, pues ya les estás tocando ahí donde les duele. Pero hay un marketing tan fuerte y hay un marketing a nivel de la educación tan fuerte que lo importante es comprar, que la mayoría de la gente socialmente lo importante es comprar. Y tienen a todo el mundo ahí súper amaestrado, ¿no? Porque la solución es esa, parar de comprar. Y al final es muy difícil salirse de la rueda cuando estás metido en ella, pero no sé, yo creo que es posible. Yo considero, yo no soy una persona que compre muchas cosas, no tengo ningún afán, ningún interés. Hay gente que necesita, yo ni siquiera tengo coche en propiedad, hay gente que necesita un montón de cosas y no sé, me parece que se puede perfectamente pasar a otra realidad, ¿no? Buenos días, Resistencia. La primera vez que vi la película In Time me pareció una grandísima exageración de un futuro distópico muy lejano, con una exageración muy grande y una ficción demasiado, digamos que evidente. Ahora, al verla de nuevo,
me doy cuenta de que muchas de las cosas que se preanuncian ahí se están empezando a producir. Y es que estamos en un proceso cercano al colapso dentro de unas pocas décadas y al mismo tiempo un repliegue de la fuerza de quien tiene el dinero que va blindándose en islas o en espacios todavía no habitados para cuando se logre el colapso estar lo suficientemente protegidos de la gente que quiera compartir los recursos cuando vayan a escasear, lo cual nos tiene que hacer preguntarnos qué estamos haciendo, no tanto para evitar el colapso, sino para afrontar el colapso, y por otro lado también cómo concienciar a la gente de que ese colapso les va a perjudicar y tienen que luchar contra él, tanto desde la ecología como desde la solidaridad y desde la lucha de clases. La clave de todo esto es que las personas debemos de ser mucho más consecuentes con lo que estamos haciendo, porque efectivamente llegará un momento en el que no haya vuelta atrás, y si no actuamos, el poder sí puede provocar un ecofascismo. Lo importante es el poder de base. Esta película me ha hecho recordar esa dulzura con la que la miré la primera vez como algo de ficción y con la que hoy lo veo como algo de una realidad cada vez más cercana. Un abrazo, Resistencia. Por eso a mí me daba tanto miedo, ¿no? Porque no lo ves... Es verdad que es una película, no deja de ser una película y esto no deja de ser un videoforum sobre una película, pero sí que te plantea un poco lo verosímil que es, porque en muchas cuestiones, en muchas conductas, en esa conducta, ¿no? De cuando esa mujer se intenta subir al autobús pero no tiene tiempo, no tiene dinero en realidad, ¿no? Pues esa escena la puedes ver perfectamente en la actualidad, en el sistema que vivimos, ¿no? Yo creo que por eso también a mí me gusta mucho esa reflexión de filosofía perdida, sobre todo de estar atentos porque es algo más verosímil de lo que pensamos. Sí, mi hijo dijo lo mismo. Dijo, yo no quiero vivir en un mundo así, que vio también la película. Al final la vieron entonces. Sí, la vieron, porque al principio decían, no sé y tal, pero al final incluso les gustó, pero a uno de ellos le pareció súper inquietante, que le alteran así un poco estas cosas en las que plantean pues mundos más oscuros o estas cosas, y decía, no, yo no quiero, ojalá nunca sea así porque no quiero vivir así. De todas formas, una cosa que es interesante es que ponías el audio de Manu Chao, que de cómo el consumismo y cómo las compras, el sistema está basado en que la gente compre, pero fíjate, en la película han reducido esa necesidad, porque al final la gente tiene que trabajar para seguir viviendo. Lo han simplificado, ¿no? Ya ni siquiera es que te obligan a comprar, es que tienes que seguir metido en las ruedas simplemente para tener tiempo de vida. Y que es quizá lo que más asusta, ¿no? Claro, imagínate si tuvieses que comprar para poder sobrevivir, ¿no? Eso ya sería como un paso siguiente. Pero es verdad, el tema del consumo es algo a lo que no atendemos, y yo creo que también es una de las grandes conquistas, ¿no?, del capitalismo. Hablábamos de cómo el capitalismo ha conseguido que ya normalicemos esa desigualdad y que ni siquiera nos planteemos que se pueda llegar a eliminar. Yo creo que en este caso, en el caso del consumo, también ha sido una de las grandes conquistas del capitalismo. No nos planteamos una sociedad sin consumo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando fuimos a Cuba, es verdad que, bueno, pues tienen la propaganda, ¿no? Pero en el caso de la publicidad no veías publicidad, y eso también te hace reflexionar, y dices, claro, esto es un extremo. Pero ¿acaso lo que estamos viviendo, ese continuo publicidad por todos lados, en los medios de comunicación, cuando vas por la calle, en todos lados tienes demasiados estímulos publicitarios, y que al final lo que también te están planteando es una manera de vivir. Al final lo que te están diciendo es cómo debes vivir. Muchos, sobre todo por ejemplo en el caso de las mujeres, ¿no? Esos anuncios que te dicen cómo tienes que ir vestida, cómo el cuerpo que tienes que tener y la forma de vida que debéis llevar. Bueno, porque el capitalismo implica una cultura que se extiende a las mujeres, a los jóvenes, a los mayores, y que además el consumo permanente, los beneficios en crecimiento permanente, nadie habla del decrecimiento, y esto que en Cuba se observa, aunque es un reducto relativamente singular, porque además hay mucha gente deseando salir de ese modelo dentro, porque eso, en cuanto caminas 10 minutos y hablas con la gente, te das cuenta de que anhelan también lo que ven por la televisión, que es tal y como se construye el mundo, pero hay una cierta practicidad de los objetos frente a lo estético de los
objetos, todas las casas están decoradas pues con sillas de todos los colores, mesas de todos los colores, porque tienen que ser prácticas, no tienen que servir más que para sentarse y comer, no tiene que... Es decir, hay un montón de cosas que luego vistas desde fuera dices, es que también nosotros estamos metidos en una rueda. Bueno, pues esto lo retrata muy bien también la conversación final cuando la hija y el protagonista, la hija del multimillonario, se enfrentan a su padre con una conversación donde el padre describe cómo es el funcionamiento de ese mecanismo. Al parecer sí que hay un hombre con 1 millón de años. Es mi primer millón. Y no será el último. ¿Sabe cuánto bien podría hacer? Sé cuánto mal podría hacer. Entiéndelo, aunque le des 1 año a 1 millón de personas, solo estás prolongando su agonía. Estás prolongando sus vidas. Inundar una zona equivocada con esos años podría hundir el sistema. Eso espero. No estamos hechos para vivir así. Y menos para vivir eternamente. ¿Sabes lo que me pregunto, padre? Si has vivido un solo día de tu vida. ¿Eso es todo? Podréis alterar el equilibrio de una generación. Quizá 2. Pero no os engañéis, al final nada cambiará. Porque todos quieren vivir para siempre. Todos aspiran a ser inmortales, pero las pruebas son concluyentes, indican lo contrario. Todos creen que ellos serán la excepción. Pero para que unos pocos sean inmortales, muchos deben morir. Nadie debe ser inmortal. Si una sola persona tiene que morir. Claro, porque la sobrepoblación acabaría con el planeta si permitieran que todo el mundo viva, y entonces, bueno, pues se dedican a robarlo y a decidir que mi vida pues merece la pena, aunque haya que pasar por encima de la vida de los demás. En fin, la esencia de las luchas humanas. Pero bueno, me ha gustado mucho, ha sido una recomendación de los oyentes que nos decían, de verdad, que plantea una lectura mucho más profunda sobre el capitalismo, hay que acercarla. Sí, yo no la hubiese visto si no hubiese sido por el Videoforum, que también hay que agradecerlo porque es una película que a lo mejor a mí no me hubiese llamado tanto la atención, pero después de esas reflexiones que nos ha dejado me ha gustado mucho. Es curioso que es del mismo director que Gattaca. Y sí, yo después de hecho averiguarlo... también la recomendaban mucho para que la viéramos. Ya la habíamos visto, Sí. Gattaca, aquí en el Sí. Y es verdad que toca teclas, además eso, como determinados individuos, pues eso, con la clara misión de romper el sistema son capaces de cambiarlo, ¿no? Y de retorcerlo pues en favor de un bien más general. A mí sí que me parece, y estoy con María, probablemente es una película que nunca hubiera visto si no es por el Videoforum. Pero eso me gusta porque muchas veces nos recomendáis películas para el programa que nos ayudan a construir un discurso mejor confeccionado, porque las películas no solamente son un retrato costumbrista del mundo que vivimos, sino que muchas veces cuentan a través de metáforas, nos alertan sobre riesgos, nos explican situaciones que de otra manera no seríamos capaces de comprender en toda la profundidad, nos permiten reflexionar sobre eso, aprendemos mucho con el Videoforum, y cuando hacemos el ejercicio de ir hacia atrás de todas las películas que hemos visto, yo no sé, habremos visto más de 100 películas igual, hemos visto un porrón de películas, y todas ellas tienen alguna perspectiva desde la que ser analizadas, así que os agradecemos a los oyentes muchísimo que nos invitéis a hacer este ejercicio intelectual y que participéis del mismo como hacéis este gran ejercicio colectivo. Así que, Pilar, María, gracias. Gracias a todas. Muchas gracias a vosotras. Así que nos vamos, volvemos el lunes. Dejamos abierta esa reflexión sobre In Time, la película elegida esta semana para el Videoforum. Y tendremos que elegir una, a ver si en las próximas horas podemos anticiparlo cuanto antes, más tiempo da para que lo vean los oyentes, una película para que podamos compartir entre todos y sea la elegida para el Videoforum de la semana que viene. Mientras tanto, nos vamos. Gracias de corazón a todas por vuestra compañía. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta el lunes. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.